Y si caminas pensando que las personas son el enemigo, vivirás tu vida como víctima. Que vino a buscar y salvar a quien estuviera perdido, él entendió eso. Así que dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, y Satanás desea tenerte. Es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y le dijo: de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Satanás va tras la única cosa en la vida humana: la fe en Dios. Satanás usa circunstancias en tu vida para desviar tu enfoque de Dios usando tus circunstancias. Tú crees que las circunstancias son tu problema, cuando el problema está detrás de las circunstancias. No es lo que te pasa, sino cómo respondes. Está en tu respuesta. ¿Cómo respondes? Puedes responder y decir: ¿sabes qué? Voy a aprender algo de esto. Trataré de descifrar por qué me pasó esto y haré unos ajustes en mi vida. O puedes solo desmoronarte. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito. Y no de crisis en crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Amén y amén. Quiero leer 2 versos de las Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Pedro era uno de los apóstoles, o podemos decir el discípulo antes de volverse un apóstol de Cristo. Fue llamado por Jesús cuando él permitió que Jesús usara su bote de pesca para enseñar a la multitud. Luego Jesús lo bendijo porque dejó que Jesús usara su bote. Luego Jesús decidió moverlo de ser un pescador a ser un pescador de hombres. ¿Recuerdas? Le dijo: ya que sabes hacerlo en lo natural, te mostraré cómo hacerlo en lo espiritual. Y Pedro era el que siguió a Jesús y se emocionó por ser un discípulo, pero tenía un pequeño problema llamado soberbia. Pensaba que lo sabía todo. Pero Dios aún así lo usó a pesar de quién era. Pedro era uno de los que tuvo la revelación de quién era Jesucristo cuando estuvo en este mundo. Porque cuando Jesús preguntó a los discípulos: ¿quién dicen que soy?, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo: ningún mortal te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Así que la identidad de Jesús estaba oculta a los discípulos hasta la revelación de Dios que le dijo a Pedro quién era. Entonces, cuando Jesús dijo: ningún mortal te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo, es cuando Dios validó a Jesús. Pedro era el que se inflaba porque Jesús le dijo quién era y estuvo de acuerdo. Y un día Jesús le dijo: mi misión es salvar al mundo, así que debo ir a la cruz. Y ese mismo Pedro que tuvo la revelación de la identidad de Jesús se levantó y dijo: Señor, discúlpame, soy Pedro, ¿recuerdas? Tuve la revelación de quién eres. Tú no irás a ninguna cruz, amigo, porque la revelación es que eres el Hijo de Dios. Y Jesús miró a Pedro, el mismo Pedro que tuvo una revelación de Dios. Vio a Pedro y dijo: aléjate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué nos dice esto?
En un minuto puede ser usado por Dios y al siguiente minuto puede ser usado por el diablo. Porque somos contenedores. ¿Entiendes? Somos contenedores. Entonces, cuando Pedro dijo esas palabras, ten cuidado. Cuídate de los ataques del diablo. Podía decir eso porque lo experimentó él mismo. Dijo, tu gran enemigo. Ahora, lee cómo llamó Pedro al diablo. El enemigo. Él no dijo una persona, él dijo el diablo. La fuerza espiritual que no ves es tu enemigo real. Descubrí que mi enemigo no es otro ser humano. Puedo pararme aquí ante Dios y decirte, las personas blancas no son mis enemigas. Algunos de los amigos negros no dijeron amén. ¿Sabes qué lo voy a decir, verdad? No bromeo. Negros y blancos no son mis enemigos. Amigos blancos, vayamos por el mundo para apoyar aquí un poco al pastor. ¿Bien? Los asiáticos no son mis enemigos. Los hispanos no son mis enemigos. Ningún ser humano que respire aire como yo, viviendo las mismas 24 horas como yo, los mismos 365 días al año como yo, no son mis enemigos. Tengo un enemigo y es invisible. Y Pedro lo llamó el diablo. Ahora, el diablo puede usar personas, ya le dije, somos contenedores. En un minuto Pedro decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al siguiente minuto, no irás a la cruz. Jesús lo miró y dijo, aléjate de mí, Satanás. Nota que él no dijo, aléjate de mí, Pedro. Porque Pedro no era enemigo de Jesús. Y una vez que sabes quién es el enemigo y tienes discernimiento, no lidiarás más con las personas, sino con el Espíritu. ¿Entiendes? Hay una mujer en el libro de Hechos que siguió a los discípulos, a Pablo y a los discípulos, y decía, tú eres el siervo del Dios Altísimo que nos mostró la salvación. Tú eres el siervo del Dios Altísimo que nos mostró la salvación. Y la Biblia dice que comenzó a afligirse en su espíritu y le contestó al espíritu en la mujer. Él no hablaba con la mujer. Era el diablo en ella. Tenía espíritu de adivinación. Al momento que reprendió y expulsó al espíritu, ya nunca más pudo hacer adivinaciones. Entonces se molestaron con Pablo y lo lanzaron a la cárcel. Él entendió quién era el enemigo. Y si caminas pensando que las personas son el enemigo, vivirás tu vida como víctima. ¿Cierto? Porque lee lo que dice aquí. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pasan cosas en la vida, pero recuerda quién está detrás. En realidad es el diablo tratando de victimizarte como creación de Dios. ¿Sigues en la casa? Y es que muchas veces nosotros adoptamos la mentalidad de una víctima. Cuando primero somos cegados por una clase de ataque. Algo sale mal en tu vida, ¡ay, soy una víctima! Y si las personas son victimizadas, las cosas pasan, no me malentiendas. Las cosas pasan, ¿de acuerdo? Cosas pasan en tu familia que pueden hacerte una víctima. Pero después de un tiempo, sigues atrapado en lo que pasó en 1902. ¡Ay, vamos, es la verdad, voy a ayudar a alguien hoy! Ya no eres una víctima, te volviste un voluntario. Estuve en Sudáfrica y hablaba con las personas, le decía a la gente, ¿quién soy? Hijo del Dios Altísimo, un hijo negro del Dios Altísimo. Te lo digo, Dios mío, mis ancestros, vengo de un material fuerte, y me veían así. Luego dije, no cualquiera puede cruzar el océano y seguir fuerte. Algo bueno debo tener. ¿Estás oyéndome? No me veo como una víctima. Alguien venció para que yo pudiera estar aquí hoy para decírtelo. Gracias, Dios, soy más que un vencedor. Jesús venció a la muerte, venció en la cruz,
venció la brutalidad. Así fue, resucitó de la muerte, me vio, me dio el poder y dijo: todo el poder que se me ha dado, ve y diles a todos quién eres. Algunos me ven mal. Sueles oír a demasiadas personas en YouTube que escupen mucho odio. A veces quisiera debatirlos. Bien dicho, pastor. No eres una víctima de un ataque de Satanás. Entiende, la razón por la que eres atacado es por lo que Dios dice que eres. Porque si lees el verso 9, dice: ¿cómo respondes? ¿Respondes quejándote? Dice: manténganse firmes contra él. ¿Cómo resistimos contra el diablo? Siendo fuerte en tu fe. ¿Por qué dice tu fe? Porque el diablo va por eso. Cuando Pedro recibió una revelación, después Jesús dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. La razón por la que el diablo quería a Pedro fuera del camino es porque descubrió la revelación de quién era Cristo, que vino a buscar y salvar a quien estuviera perdido. Él entendió eso. Así que dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, y Satanás desea tenerte. Es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y le dijo: de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Satanás va tras la única cosa en la vida humana: la fe en Dios. ¿Crees que va por ti? Pero no es así. Porque después de irte del mundo, alguien nacerá y ocupará tu lugar. No estarás aquí siempre. Pero estamos aquí en una misión. La misión que Dios dio al primer hombre. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y que tenga dominio. Oye, es verdad, es verdad. Voy a gritar en cualquier minuto. ¿Vamos? Luego él siguió diciendo: recuerda que tus hermanos y hermanas creyentes en todo el mundo pasan por el mismo sufrimiento que tú. Tú no eres el único experimentando dificultades. ¿Cuántos piensan cuando están pasando por algo que nadie más pasa por eso? Tal vez no sea al mismo nivel que tú, porque todos vivimos las cosas en diferentes etapas de la vida. ¿De acuerdo? Experimentamos diferentes cosas, experimentamos diferentes tipos de ataques y desearíamos que no viniera a nuestra contra, pero habla a los hermanos creyentes. Y a veces vivir en esa cultura nos hace estar mimados. Sí, dije, estamos mimados. Se poncha una llanta y piensas que el mundo se acaba. Las personas se levantan, ponen en Facebook: ¡ay, he tenido un mal día! ¿Qué pasa, mi cabello? ¿Has visto publicaciones así? ¡Oh! ¡Oh! Perdí mi trabajo. ¡Busca otro! Puedes encontrarlo si quieres. Este es el único país en el planeta que tiene anuncios pegados en ciertos lugares o edificios diciendo: ¡hay vacantes! Si pones en ciertos países, en especial del continente africano, pones un anuncio diciendo: hay vacantes, 5,000 personas se presentarán para el puesto. Hay trabajos disponibles. La pregunta es: ¿estás calificado? No has pasado por nada. ¿Hablas de problemas? Es triste ver a los niños que cometieron suicidio. No lo entiendo. Me digo: aguarden un minuto. A esas personas cuyas familias fueron explotadas y se les cortó la cabeza, son las mismas personas que se levantan y van a trabajar, pisando cadáveres, y aún siguen. Tal vez están en shock, no lo sé. Pero algún día debemos ser mucho más fuertes de lo que somos. En especial si eres un creyente. Pasarás por cosas. Jesús dijo: en este mundo tendrás tribulaciones. Pues no es justo. ¿Quién dijo que la vida debe ser justa? Además, ¿qué es lo justo?
Queremos ser socialistas. Así es como somos. Si tengo $100, debo darte 50 para estar parejos. Pues no tardaré en recuperar mis 50 porque quiero venderte algo. Eso es democracia. Bien dicho, pastor. Todos pasan por problemas. No adoptes esa canción de nadie sabe los problemas que tengo. ¡También los tengo! No es lo que te pasa, sino cómo respondes. Está en tu respuesta. ¿Cómo respondes? Puedes responder y decir, ¿sabes qué? Voy a aprender algo de esto. Trataré de descifrar por qué me pasó esto y haré unos ajustes en mi vida, o puedes solo desmoronarte. Pero Pedro hablaba como creyente. Les dijo, no adopten una mentalidad de víctima cuando algo sale mal. Resistan firmes contra el diablo. Y una vez que entiendes que hay una fuerza espiritual detrás de lo que te pasa, pensarás diferente. Tenemos esta mentalidad de toro. ¿Sabes que en España tienen las corridas de toros? El torero flaco, un tipo de 50 kilos contra un toro de 2 toneladas, soplando, corriendo y acercándose hacia el torero. Y él solo toma la capa roja y hace ¡ole! ¡Ole! Y ese toro ya sabes cómo, si pensara que la capa es su problema. Si ese toro tuviera cordura, él sabría, pasaré por la capa roja y te atraparé. Satanás usa circunstancias en tu vida para desviar tu enfoque de Dios usando tus circunstancias. ¿Tú crees que las circunstancias son tu problema? Cuando el problema está detrás de las circunstancias. Cuando obtienes esa revelación, cambia la forma en que caminas, cómo hablas, cómo te conduces en la vida. Es verdad. Así que la gente sufre en todos lados. Dice, creyentes en todo el mundo también está pasando por lo mismo. Así que todo creyente tiene un ataque de enemigo en su vida. Cuando tienes un encuentro espiritual, hay un ataque. Al momento de tener un encuentro espiritual, tendrás un ataque. Por eso, Jesús tuvo que reprender a Satanás de Pedro. Pedro tuvo una revelación, luego hubo un ataque espiritual en su mente y se confundió. Así que Satanás trataba que Jesús no fuera a la cruz, porque él entendió que era a través de la cruz que seríamos redimidos. Así que Pedro no quería que hiciera eso, cuando no sabía que era la misión de Dios para Jesús. Satanás lo usó. Así que cuando eres atacado espiritualmente, debido a tu relación con Dios, ahora, pienso que a veces los sufrimientos que enfrentamos no solo son causados por el diablo. Unas consecuencias, en especial negativas, son simplemente el resultado de malas decisiones tomadas. En transición. No hubo personas fuertes. Porque cuando Israel quiso volver a Egipto, eligieron ellos mismos a personas con sus propios intereses, pero no los de Dios. Como creyente, incluso cuando se trata de elecciones, tienen los intereses de Dios en mente. Porque debemos pensar más allá de nosotros. Eclesiastés capítulo 1, verso 4 dice, generaciones van, generaciones vienen, pero la tierra siempre permanece. La tierra siempre es la misma. Hay ciertas leyes establecidas y no puedes hacer nada al respecto. Génesis capítulo 8 nos dice que mientras la tierra permanezca, la siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, nunca cesarán. 4 de las leyes por las que no puedo hacer nada. Como el frío que existe en Minnesota, de 50 grados bajo cero. Escribí a un amigo y le dije, ¿ves con lo que tengo que vivir? Pero qué lindo clima. Dije, Dios te castigará por eso. ¿Verdad? Así que todo lo que puedo hacer con el clima es adaptarme, no quejarme. Me molestan los que se quejan. ¿Hace frío aquí? Claro, no lo sé. ¿Sabes el frío que hace? No, porque me abrigué bien.
Mi hijo, su auto se atoró en la entrada. Yo me iba a casa a disfrutar un rato, relajarme. Luego se atoró. Así que fuimos en la noche para tratar de sacarlo. Nos despertó, dije, lo haremos mañana. Así conseguiré una cadena y lo jalaremos. Él estaba... Yo estaba... ¿Qué pasa? Tengo mi ropa térmica, tengo mis botas calientes. Vamos, por favor. Tengo un par de capas. ¿Qué pasó? Me adapté para lidiar con ello. La razón por la que no puedes lidiar con la vida es porque no sabes cómo adaptarte. Cuando las cosas salen mal, debes saber cómo adaptarte, ¿lo entiendes? Porque cuando te adaptas, continúas en curso. Pero a veces las generaciones no saben cómo hacerlo. Las generaciones pasadas no saben cómo adaptarse y las generaciones más jóvenes no saben tampoco. Quiero decirles a los pastores jóvenes, porque sabes lo que están haciendo, construyen iglesias detrás de nosotros y los llaman cultos y todo lo demás en el mundo. Pero están en todo eso. Tienen conferencias y en realidad queremos que los jóvenes prediquen. ¡Tonto! Incluso Moisés, cuando iba a sacar a los hijos de Israel de Egipto, dirigió a la meta a uno de los miembros de la familia y le dijo, «Tú conoces el camino». Te garantizo que esos predicadores no pueden manejar la presión. Porque algunos justo ahora cometen suicidio. Vi una noticia el otro día, un pastor joven molesto porque las personas dejaron su iglesia. Dije bienvenido al club y le escribí a este amigo. Jesús tuvo el mismo problema. ¿Eh? ¿Qué debo hacer? ¿Estoy haciendo algo mal? Jesús no envió un mensaje diciendo eso. Cuando decidieron dejar la iglesia de Jesús, volteó y dijo a sus discípulos, su equipo, ¿también se quieren ir? Porque conocía su misión. No se trata de una carta, se trata de la misión. Se trata de una tarea. Se trata de las almas, de los perdidos. ¡Qué amoroso! Josué era un hombre joven. Fue criado en esclavitud. Vio a Moisés. Admiró a Moisés. Vio a Moisés de lejos. Obtuvo trabajo cerca de Moisés para volverse su asistente, tal vez, no sé, haciendo cosas por Moisés. Cuando Moisés subió a la montaña, él fue y se paró afuera, ¿entiendes eso? Es el verdadero liderazgo. Son personas que saben cómo servir y cómo escuchar. Él estaba en entrenamiento. Y Dios vio eso. Dios ve lo que haces. Dios ve cuando eres un guía. Dios ve cuando trabajas con niños. Dios ve cuando trabajas en la guardería. Yo no comencé predicando. Comencé limpiando baños. Y nunca dejé de limpiar, ni un domingo. Porque era mi tarea. Porque leí en las Escrituras que si soy fiel en lo pequeño, vamos, no sé qué hará la hermana Morgan ahora, pero voy a limpiar el baño para ella. Por supuesto que sí, porque él lo ve, Dios lo vio. A quien Dios vio fue a Moisés y miró cómo Josué seguía a Moisés. Él era un seguidor. Así que cuando Dios vino a él, ¿cómo fue que calificó? ¿Qué calificó a Josué para esa posición? Siempre queremos saber qué te califica, es decir, a qué escuela fuiste. La escuela es grandiosa. La escuela expone lo que ya deberías saber. Aumenta tu habilidad. Aumenta tu don. ¿Cierto? Te enseña cómo analizar y diseccionar cosas. Pero no es lo único que necesitas. La vida es la escuela del continuo aprendizaje de la que nunca te graduarás. Porque tienen diplomas y no pueden manejar nada. Tienen una llanta ponchada, no saben cómo arreglarla. ¡Ay, por Dios, qué haré! ¡Oh! Se ponchó una llanta, tengo un muy mal día.
pero algo que tenga que ver con números. ¡Pam! Un área. Debes ser muy competente. Tal vez no seas maestro de todo, pero aprende algo. ¿Estás oyéndome? Obtén un hobby. O algo. Josué era muy competente. Josué sabía cómo pelear. Sabía cómo ser valiente. Josué sabía cómo investigar, ir a la tierra prometida y explorarla. Josué sabía cómo tener el valor para decir, hay pan para nosotros, podemos hacer esto. Cuando Israel se quejaba, oh, por Dios, ¿qué es lo que harás, Josué? Tenía buena autoestima, no tenía miedo a la sequía. Dios vio eso. Dios siempre ve cómo respondes a las cosas para ver si calificas para el siguiente nivel. Como siempre digo, en la vida, y tal vez no pases por algo ahora mismo, no menosprecies a quienes pasan por algo, solo están en clase ahora mismo y es una clase muy difícil. ¿Ah? Ya sea que entras a algo o estás saliendo de algo para tomar otra prueba, tendrás pruebas en la vida durante toda tu vida. Tendrás pruebas siendo soltero, tendrás pruebas estando casado. ¿Sabes qué es verdad? ¿Verdad? Y algunos reprueban la prueba. Algunos me miran diciendo, tú sabes, es divorciado. Él reprobó, pero la cosa es que yo sé que sucede en tu casa también. Tengo amigos predicadores, los conoces a todos, los has visto en el escenario, los conoces, los oyes. Llevo casado 45 años. Pero algo le falta a eso. ¿Son 45 años felices o solo 45 años? Porque los veo cómo tratan a su pareja cuando la cámara se apaga. Sé que uno duerme en una cama y el otro en otra cama. Y algunos no saben eso. Pero Dios lo ve todo. No podemos engañar a Dios. Conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Nadie toma a Dios por sorpresa. Moisés tenía problemas, era un hombre enojado. Siempre molesto con algo. Dios le dijo, debemos arreglar eso o te matará. ¿Cierto? Josué era un hombre joven, tenía problemas, pero Dios vio una cosa en él y Dios vio que tenía un espíritu diferente. Todo se trata de actitud. Tu actitud espiritual. Y aquí leemos que al hablar Dios con él, Josué no fue una elección al azar. No hicieron votación. No, tenía un currículum aprobado. Por años que lo calificaban como líder. ¿Sabías que Josué pasó 40 años sirviendo a Moisés? Él sabía, mucho antes de que Moisés muriera, que él era el siguiente. Porque cuando lees una escritura, puedes ver en el libro de Números, capítulo 27, rápido, puedes ver que Moisés comenzó a entender. Yo sé que no voy a entrar con ellos, pero hay que encontrar a alguien. ¿Quién está calificado? Así que Moisés fue ante Dios. La Biblia dice en Números 27, verso 15, entonces Moisés dijo al Señor. Moisés hablaba con Dios, así que puedes decir que oraba, ¿cierto? Dijo, oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra un nuevo hombre como líder de la comunidad. Así que Moisés intercedía y oraba por el siguiente líder. Dijo, dales a alguien, es decir, dale a Israel a alguien que los guíe a donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. Las ovejas sin pastor significa que cuando un lobo viene, en vez de que el pastor persiga al lobo, este corre y se esconde dejando a las ovejas en peligro. Como algunos predicadores. Cuando salen y se pone difícil.
no se les puede encontrar. Así que, ¿qué pasó? Las ovejas se esparcieron. Él dijo, contrata a alguien que pelee por las ovejas, como yo enfrenté el peligro por Israel. Es la clase de oración que él oraba para que Dios les diera esa clase de hombre, un hombre con un espíritu de valor. El verso 18 dice, el Señor respondió, entonces Moisés oraba, decía su oración, Señor, danos a alguien que sepa que pueda guiar a estas personas, alguien que sea un buen líder. Noté cómo lidió Moisés con el siguiente líder. Él no fue al seminario de liderazgo. El liderazgo no es lo que pensamos que es. El liderazgo es un espíritu. Por eso las Escrituras lo llaman espíritu de liderazgo. Leen este verso. El Señor respondió, toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el espíritu. Es quien tenía la destreza. Puedes tener la destreza, pero no el espíritu. Porque a veces creemos que se trata de destreza. Gracias a Dios por la destreza. La destreza es algo que aprendes. Pero Dios dijo que él tenía un espíritu. ¿Por qué? Porque Josué tenía un espíritu diferente. Y un espíritu lo hizo tener lo necesario para ir contra el enemigo. El espíritu que tenía le dio valor. Así que es sobre el espíritu. Y la pregunta no es si alguien está calificado para ser líder, sino si fue llamado. No es si está calificado, sino si fue llamado para ser líder. Es un llamado. Dije es un llamado, porque al verdadero espíritu de un líder le importan las personas. Le importa que las personas alcancen todo su potencial. Por eso, después de que Dios le dio instrucciones, veremos eso la siguiente semana, hablaremos sobre una de las cosas en las que Dios quería que se enfocara. Pero al leer los capítulos 10 y 11, cuando Dios finalmente le dijo lo que debía hacer, dice, y luego Josué llamó a otros hombres y dijo, déjenos ir ahora, en 3 días la tomaremos. Ahora, la razón por la que digo que fue de gran valor es porque le daría el apoyo. Siempre que encuentres un líder que diga, no aceptemos eso, hagamos que las cosas pasen, hagamos unos cambios, hagamos cosas, lo que sea, wow. Hemos hecho esto por 40 años. Nos acostumbramos a vivir en el desierto. Pero la meta no era quedarnos en el desierto. ¿Sí? Donde Dios quiera que descansemos, ahí nos establecemos. Nos acostumbramos a ciertas cosas en la vida y no notamos que no es la promesa de Dios para nosotros. El desierto no era el lugar. Había escorpiones ahí y había sequía ahí. Dios proveía para ellos. Ahora, si lees las Escrituras, la Biblia dice, cuando fueron a la tierra prometida, ¿qué pasó? Dios dijo, conviertan sus espadas en arados. Y la razón por la que creo que no querían entrar fue porque temían al trabajo. Cualquiera que fue oprimido por 400 años, siendo esclavo, le temería al trabajo. ¡Ouch! Porque mucho tiempo ellos pensaron en trabajo, pensaron en el látigo del amo. No se dieron cuenta que por eso Dios le dio la tarea al hombre en primer lugar. La tarea de Dios para todos y cada uno es trabajar. La Biblia lo dice, ocúpense de su salvación. Aunque la tierra prometida era de ellos, había ciertas cosas que debían hacer en la tierra prometida. Ciertos enemigos debían expulsarse. Lo diré si había guerra, batallas, debían entrar, pero estaban cansados. Que Moisés lo haga, que Moisés ore para que haya codornices. Se acostumbraron tanto a ese estilo de vida, se llama privilegio. Tenemos hambre, queremos carne. ¿Quieren carne? Codornices. ¡Bien por Dios!
¿Tuvieron maná? ¿Tenemos sed? ¡Guau! Golpea la roca, sale agua. ¡Qué vida! ¿Quién no quiere vivir esa clase de vida? No queremos trabajar. Si heredas algo, lo primero que haces es renunciar a tu trabajo, el mayor error que cometes. ¿Qué tiene el trabajo que no te gusta? El trabajo debería liberar tu habilidad creativa. Amo trabajar. Las personas dicen que eres un trabajólico y tú eres un flojocólico. Si alguien ama lo que hace, Dios ama lo que Él hizo. Él lo hizo por 6 días seguidos. Luego descansó el 7º día. Y después de terminar dijo, es bueno. Se felicitó él mismo. Porque fuimos creados. La primera presentación de Dios es la de un Dios trabajador. ¿Verdad? Un Dios trabajador. Es la primera presentación que tenemos de Él. Un Dios trabajador. Él dijo, debes guiarlos y hacerlo poco a poco. Queremos todo en un instante. Por eso necesitas valor, porque debes pasar por cosas. Hay batallas que debes librar. Aunque es tu tierra, hay personas sentadas ahí. Por eso se salieron. Hay un diablo suelto en el planeta. Debemos tenerlo bajo control. Pelear la buena batalla de fe. Haz tuya la salvación. No es fácil. Me preocupan que oran un evangelio fácil, donde no hay problemas, que no hay dificultad. Canaán no era una clase de cielo. El cielo no tiene sequía. No tiene batallas que librar. No llegas a las puertas del cielo y... ¡Oye, Jesús! No. ¿Qué haces? Peleando. ¿Peleando con qué? Todas las peleas que tendrás como creyente van a ser aquí en el planeta. De algún modo fue influenciado por alguien que le dio información incorrecta. Nadie le dijo, oye, debes invertir tu dinero. Él pensó que todo estaría ahí. No notó que si no planeaba para el futuro no planeará por él. No te sorprendas cuando llegues a cierta edad, te levantes a cierta edad. Si no tienes nada planeado, no esperes tener algo. Ya se los he dicho, si no mueres, seguirás vivo. Qué revelación tan profunda, ¿no? ¿Ah? Un día te presentarás y serás 15 o 20 años más viejo, 60 años más viejo. Y tenemos el descaro de decir, ¿a dónde se fue el tiempo? Se fue porque tú no pusiste atención. ¿Cuántos saben que están envejeciendo? 2 personas. Vaya. ¿Cuántos ven a personas más ancianas? Personas de 70. Tuvimos a una dama esta mañana en el primer servicio. Ella dijo, tengo 80 años. Dije, rayos, hermana, te ves muy bien. Ella hizo algo. Porque de algún modo ella sabe que quiere llegar ahí. Ella planeó. Una persona sabia que planea. Tú no planeas para el futuro no va a planear por ti. Y cuando no planeas para el futuro, tendrás que lidiar con lo que tengas que lidiar en el futuro. Y él no notó que al no planear, tendría pobreza en su futuro. Comenzó con riqueza, pero terminó pobre. ¿Cómo logras eso? Al parecer no pensaba bien. Él no pensaba en inversiones. Y a veces pensamos que Dios siempre nos ayuda. Yo llegué a la conclusión que muchos creyentes quieren que Dios rompa las leyes por ellos. Queremos hacer cosas, pero no levantar la cosecha. Las Escrituras dicen lo que el hombre siembre, eso. Y solo eso. Tú no puedes sembrar frijoles y esperar maíz. ¿Cuántos saben que eso es imposible? ¿Cosechas exactamente qué? ¿Cosechas qué?
Lo que siembras, la Biblia dice, el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Dónde siembras tus semillas? Es una buena pregunta para hacerte. Este joven llegó al punto en el que tuvo que conversar con él mismo y descubrió que si cambiaba su mente, sería capaz de cambiar su vida. Llegó a la conclusión: para que el cambio ocurra, para salir de este chiquero, tengo que hacer unos cambios. Porque si él no hacía cambios, aún leería sobre ese hijo pródigo que murió en el chiquero. ¿Verdad? ¿Desde dónde comenzó? Con riqueza, con las necesidades cubiertas. Él perdió cosas en el proceso. Y a veces el asunto es que al ir por la vida perdemos ciertas cosas. Perdemos la identidad, nuestro destino e incluso nuestro estilo de vida. Las personas viven tratando de ser alguien más en vez de ser la persona que Dios creó. Haciendo cosas que quieren que se programen por Dios y viviendo estilos de vida que solo los llevan por el camino incorrecto. Amo lo que el verso 17 dice. Después de terminar en el chiquero, después de comer las obras de los puercos, tuvo una conversación. Aquí está la conversación. Pero cuando recapacitó, eso es un buen comienzo. Buen comienzo para cambiar. Tienes que recapacitar y creer que necesitas liberación. Algunos dicen la más grande liberación. La única liberación que necesitas es liberarte de la opinión de las personas. Porque a veces es en lo que basamos nuestra vida, en la opinión de alguien más. Buscamos que otras personas nos validen. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Te gusta? Siempre queriendo que las personas nos validen, y debemos liberarnos de eso. Descubrir quién eres. Él recapacitó. Lo diré así: dejó de aparentar, dejó de actuar. Todos actuamos para otros, para obtener aplausos. Así podemos hacer que nos quieran. No hacemos cosas solo porque, es lo que queremos hacer. Somos ya sea obligados a hacerlo por alguien más o forzados a hacerlo. Él se dijo: no quiero hacerlo. Me da risa cuando las damas van de compras y llevan a sus amigas con ellas. Y la razón para llevar a sus amigas es porque no tienen seguridad en ellas. Entran y ven vestidos, han visto un vestido por mucho tiempo, entran, se ponen el vestido, se ven al espejo, ¿verdad? Y se voltean hacia sus amigas y preguntan: ¿cómo me veo? ¿Por qué necesitan su opinión? ¿Ah? Ellas dicen: luego se lo quitan y lo devuelven. Pero en el interior saben que lo quieren, ¿verdad? Y vivimos la vida de esa forma, en un mundo centrado en el desempeño, ser aceptado en vez de ser quien Dios quiere que seamos. Actuamos para la multitud, en vez de actuar para la audiencia de uno. La única persona que debes complacer en la vida es a Dios mismo, la perfecta voluntad de Dios. Vamos. Es el único que debes complacer porque es el único que te responderá. No puedes llegar al cielo y decir: Dios, es por las fallas del pastor que fallé. No. Yo no soy tu ejemplo, Dios sí. Bien dicho, Randy Morrison. Él es tu ejemplo. Él es a quien debes imitar en la vida. Y cuando entró en razón, ya estás ahí, haciéndote la pregunta: ¿por qué hago cosas? Estoy limpiando mi closet y cada vez que lo hago, incluso este fin de semana, decía: Dios, perdóname. Perdóname, Jesús, me arrepentí todo el fin de semana, cambiando de opinión. Revisé unas cosas que tenía en el closet que solo acumulaban polvo y dije: ¿por qué compré eso?
Al momento de comprarlo pensé, esto va a ser genial. 3 años después, no puedo recordar si lo compré porque me gustó o porque quería que las personas dijeran, vaya, es un traje genial. ¿Por qué hacemos eso? Entra en razón, date cuenta, ¿por qué hago esto? Porque muchas veces el tren de pensamientos queda atrapado en la opinión de otros. Están muy callados hoy. Así que descubrió que necesitaba un punto de referencia. Él dijo, ¿cuántos de los sirvientes de mi padre tienen suficiente pan para compartir y yo muriendo de hambre? ¿Qué está mal con esta imagen? Nota que su autoconciencia le permitió ver dónde estaba y reconocer que estaba en un mal lugar. Autoconciencia. Autoconciencia. ¿Sabes tú quién eres? ¿Dónde te encuentras en la ecuación en la vida? ¿Estás consciente de ello o solo de vez en cuando te preguntas, ¿cómo llegué ahí? ¿Cuántos se han perdido al conducir? Como si tu mente estuviera en otro lado y luego conduces, terminas en otro lado y dices, ¿cómo rayos? ¿Cómo terminé en este lugar? No pusiste atención, ¿verdad? Sí, tu mente no estaba concentrada. A veces vamos por la vida solo pensando y bueno, solo dejamos que un pensamiento salga. No, controla esos pensamientos que vienen a tu mente. Ajusta tu mente. Pablo dice, fija tu mente en las cosas de arriba. Tu mente, para que vaya en la dirección que quieres ir, debes fijarla. Es como cuando vas al termostato en tu casa y tal vez está caluroso afuera y tú solo sabes que es incómodo y tus ropas se te pegan y tratas de refrescarte, ¿no? Para ahorrar dinero. Ajá. Pero por tratar de ahorrar dinero no vas a bajar el calor. Debes ir al termostato y decir, olvídalo. ¿Verdad? Y debes estar fastidiado de estar fastidiado para cambiar la atmósfera. Y puedes estar cómodo con estar incómodo. Algunas personas están tan cómodas, estando incómodas con la vida, que no hacen un solo cambio. Un viejo refrán dice, hasta que no te canses de estar cansado, no vas a cambiar nada. Y de alguna manera debes decirte, aguarda un minuto. Entrar en razón, darte cuenta que no te gusta dónde estás. Ese es el primer paso de autoconciencia. Te permite ver dónde estás, reconocer que estás en un mal lugar donde tus malas decisiones crearon tu condición presente lleno de remordimientos, donde tus malas decisiones crearon tu condición presente llena de remordimientos. Lo que todas las personas tienen es remordimiento. El peor enemigo en la vida no es la muerte, es el arrepentimiento. Estamos de acuerdo en que hay unas cosas que hacemos y nos arrepentimos luego. A veces, si tú no cambias tu mente sobre las decisiones viven para atormentarte. Por eso, al ser joven, toma buenas decisiones, porque ya lo dije, un día ya no tendrás la edad de ahora y vas a ser una persona mayor. Por eso es importante tomar buenas decisiones ahora. Toma decisiones que ames recordar, porque tus memorias son tu vida. ¿Qué pensaba él? ¿Cuántos sirvientes en su mente volvió a su punto de referencia que era la casa de su padre? Oye, aguarda un minuto. Creo que se sentó y pensó, bueno, deben estar comiendo carne ahora. Son las 6, la cena debe estar en la mesa ahora. Y aquí yo comiendo sobras. Las personas que están en problemas, sus mentes deambulan. Su mente vuelve a ciertos puntos. Su mente volvió a donde fue educado. Él no fue educado para actuar así y estar en ese lugar. ¿Cómo llegó ahí? Por su decisión. Dame lo que es mío. Voy a hacerlo a mi modo. ¿Por qué tomamos decisiones
Y esas decisiones nos dan problemas y luego queremos que el mundo se detenga y nos atienda. Las personas lo hacen siempre y no se dan cuenta que es su decisión la que los lleva ahí y es su decisión la que los sacará. No hay una cantidad de manos que puedan imponer en ti. La Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos buscando reposo y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Hay lugar ahí y me voy a meter de nuevo ahí. Porque Dios no puede liberarnos si ponemos un anuncio de renta. Debes llenar ese hueco. Te dicen, di no a las drogas. Bueno, digo no a las drogas y luego debes decir sí a algo. Están muy callados. Sé que están pensando. O están bajo gran convicción. Su decisión creó impotencia, desesperanza, inutilidad e ineptitud. Salió con recursos y terminó quebrado. El peor lugar en la vida es cuando te sientes impotente. No hay nada que puedes hacer, pero estoy aquí para decirte que hay algo que puedas hacer sobre tu vida. Desesperanza, algo que se siente sin esperanza. Dice que no hay esperanza para mí. Sí, servimos al Dios de la esperanza. La esperanza en Dios está donde la pones. Las personas se sienten inútiles. Soy inútil. Nadie es inútil. Puedes tomar un billete de $100, pisarlo, escupirlo, puedes arrugarlo demasiado, abusar del dinero, pero no importa. Lo que le hagas a ese billete no pierde su valor. Lo que debes hacer es llevarlo al banco. No te dicen, ¿de dónde vino este dinero? ¿Has visto algún cajero de banco parar y decir, ¿de dónde vino este dinero? No, ese dinero puede oler como dinero de hierba. Pero aún así tiene valor. ¿Estás oyéndome? ¿Y para qué fue usado? ¿Para qué usas tu mente? Pues él usó su mente para ser egoísta y le costó estar impotente, desesperanzado, inutilizado. Hay tantas personas y por eso terminan en depresión. Porque así es como se sienten. A veces debes revisar tus sentimientos y decir, aguarda un minuto, aún no muero. Aunque él no se sentía bien con él mismo, él seguía teniendo valor. Porque su padre, cuando regresó, dijo, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Al momento de cambiar de parecer, su vida comenzó a cambiar. Si puedes cambiar de parecer, puedes cambiar tu vida. Si puedes cambiar de parecer, puedes cambiar tu vida. Si yo cambio de parecer, díganlo en casa, puedo cambiar mi vida. Puedo cambiar mi vida. Repítalo siempre, si cambio de parecer, puedo cambiar mi vida. ¿Cómo comenzó a cambiar la vida de este joven? Cuando entró en razón y tuvo una honesta conversación con él mismo. Notando la mala decisión que tomó, no lo llevó más que hacia abajo. Él tenía un punto de referencia para comenzar el proceso de cambiar de parecer. Su punto de referencia era la casa de su padre. Por eso las personas cometen suicidio, porque no creen que hay esperanza. Pero hay esperanza. La hay, y no tienes que matarte solo porque perdiste el trabajo o porque algo no pasa en tu vida. Te darás cuenta que las influencias del enemigo hacen que hagas tantas cosas. Algo influenció a las personas para hacer eso. Aquí un ejemplo. Jesús iba a una ciudad y este joven, él salió de las tumbas. La Biblia dice que vivía en las tumbas donde los muertos eran enterrados. Y ahí lo encadenaron muchas veces porque trataban de descifrar cuál era su problema. Y bueno, ahora le ponemos un lindo nombre, lo llamamos enfermedad mental. En este país, no quiero que me apedreen,
Si alguien toma una arma y asesina a un montón de personas, dicen que es enfermedad mental. Pero si era un árabe, dicen, ¡oh, no, era un terrorista! ¿No es enfermo mental también? Solo pienso en voz alta hoy con ustedes, porque escucho estas cosas y no se dan cuenta que sucede algo más que tal vez no están entendiendo. Pero la Biblia dice que este hombre se cortaba solo en la tumba, trataba de asesinarse, así que decimos que tenía el espíritu del suicidio, que quería morir. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, la Biblia dice que el espíritu lo dejó. Algo salió de ese hombre. Cuando Jesús sacó a esa cosa de él, esa cosa tenía necesidad de algún lugar. Cuando un espíritu malo sale de alguien, busca lugares. Te lo digo, hay demonios allá afuera buscando lugares solo para entrar en tu vida. Y la única forma en que entran en tu vida es por tu mente. La Biblia dice, no des cabida al diablo. ¿Cómo obtienes lugar, Satanás? ¿Por qué le das un lugar para él? Así que si tengo un lugar en mi vida, de una forma se lo doy a él. De algún modo comienzo a creer la mentira que me digo. Así es. Me encanta la historia cuando el espíritu... La Biblia dice que ese espíritu se fue a los puercos. Por eso los judíos no comen puerco. Justo a la cabeza, no lo entendías. Vamos, se fue a los puercos. Y corrieron violentamente. ¿No tenía ese espíritu en él antes? Esos espíritus corrieron con violencia hacia abajo y se mataron. Todo el tiempo, ese espíritu en el hombre trató de matarlo. Pero de algún modo él peleó. De algún modo dijo, no voy a morir de este modo. No sé por qué hago esto, pero sé que yo no soy así. Así fue cuando en realidad conoció a Jesús. Cayó ante sus pies.